Que el estudio bíblico de hoy nos va a ayudar en gran manera. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando. Ese es el pastor y profeta Christopher Jiménez. Así que compartan con todos sus amigos, con sus familiares, el poderoso estudio bíblico. El día de ayer tuvimos algunas dificultades técnicas. Ustedes saben, esto de la tecnología a veces es complicado de predecir. Pero estamos súper contentos de que el Señor nos brinde esta oportunidad de volver a examinar los misterios, los tesoros que hemos podido descifrar en la palabra del Señor. Así que compártanlo con todos sus hermanos y amigos en el nombre del Señor. Muy bien, quiero rápidamente comenzar con nuestra palabra del día de hoy. Así que pónganlo en el chat si me pueden escuchar si me pueden escuchar bien. Gloria a Dios para saber que estamos ready para comenzar. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Muy bien, a todos los que se están conectando. Que el Señor les bendiga en gran manera. Muy bien, hemos estado en una maravillosa serie en el libro de Hebreos capítulo 2 y hemos estado aprendiendo a mi cantidad de riquezas y tesoros en la palabra del Señor. Por supuesto, hoy hablaremos en el capítulo 2, verso 14 al verso 18. Es mi meta. Mi meta es tratar de hacer este resumen, highlights, lo más rápido posible, pero también lo más explícito posible, utilizando la palabra del Señor. Así que comencemos en la palabra del Señor. Capítulo 2, verso 14. Así que si usted tiene el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14. Mire lo que dice la palabra. Puesto que los hijos son de carne y sangre, también él participó de su humanidad para poder destruir mediante su muerte aquel quien tiene el poder de la muerte, o sea, el diablo. El versículo 15 dice, y liberar a aquellos que durante toda la vida estaban sujetos a la esclavitud por el temor de la muerte. Entonces, podemos ir apreciando que la intención del escritor de los Hebreos es que podamos ver la humanidad de Cristo. Un versículo anterior enfatiza absolutamente eso que estamos viendo en pantalla. Así que por favor, permítanme rápidamente Hebreos 2 y verso 11. Lo van a ver en sus pantallas. Aleluya. Excelente. Gloria a Dios. Entonces dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, y por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, algo muy importante que usted y yo tenemos que ver y apreciar es que el escritor de los Hebreos ha demostrado que Jesús y su pueblo pertenecen a la misma familia, y la implicación es que Jesús ha asumido nuestra naturaleza humana. Recuerden que en el capítulo 1 hemos enfatizado que Él es el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del trono de Dios, y eso implica que Él es inmutable, que es eterno, que es el alfa, que es la omega. Pero en el capítulo 2, el escritor de los Hebreos también enfatiza la humanidad de Cristo y la semejanza de Cristo con nosotros. Entonces, ahora el escritor indica que la necesidad de librar a su pueblo de sus enemigos, por ejemplo, la muerte y Satanás, significa que Jesús tenía que hacerse totalmente hombre. Si Él no iba a liberar de nuestros verdaderos enemigos, que son la muerte y Satanás, Él tenía que hacerse hombre como nosotros. Tenía que tener un cuerpo de carne y de sangre, y debía de ser totalmente humano para poder librar a su pueblo. El rescate de sus seguidores de la maldición, del pecado y de las arras del diablo no podía lograrse a menos de que Él tomase el lugar de aquellos que Dios les había encomendado, pero estaban bajo la condenación debido al pecado. Toda la humanidad estaba rendida ante el pecado y ante la muerte, porque Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios. Hay vamos a decir un quote, lo que le llamamos quote en inglés, una frase que dice Philip Bliss, que dice: cargado de vergüenza, ferozmente insultado, cruelmente en su lugar, él cruelmente fue clavado, y con su sangre mi perdón fue sellado. Esa es una frase muy poderosa. Entonces, el punto número A que vamos a establecer: por ser Jesús divino, hubiera sido imposible para Él librarnos del pecado a menos de que Él mismo compartiera nuestra naturaleza humana. Jesús compartió nuestra naturaleza humana, y aunque no tenía pecado, vivió una vida plena con todas sus debilidades, por ejemplo, enfermedades, deseos, necesidades y tentaciones. En el libro de Hebreos capítulo 4, si me permiten, Hebreos capítulo 4, verso 15,
Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, marque esa palabra, semejanza, pero sin pecado. Entonces, es importante que usted vaya viendo ese detalle. Jesús se hizo hombre de tal forma que ahora es paciente con nosotros. Él es nuestro pariente consanguíneo. En otras palabras, tenemos la misma sangre, tenemos el mismo ADN. En el original griego, el orden de las palabras aparece como inversa. En vez de decir carne y sangre, dice sangre y carne. Y en vez de, podemos apreciar esto. Esto es lo que quiere decir que hay un juego idiomático y que la preeminencia de la palabra sangre indica los lazos que unen, ¿verdad? Los lazos de sangre. En otras palabras, de que Jesús, ¿verdad? Enfatiza que Él tiene la misma sangre que todos los que le reciben. Podemos decir entonces que Jesús es igual que nosotros y es nuestro hermano de sangre. ¿Escuchó eso? Aunque es inmutable, aunque es el Hijo de Dios, aunque es el Cristo, Él participó de nuestra naturaleza humana y por consiguiente es nuestro hermano mayor. Otro punto B, importante. Dios Padre deseó que Jesús naciese de una virgen y ordenó que sufriese y que muriese y le libró del cautiverio de la muerte, resucitándole de entre los muertos, como dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 2. Vamos a ver ese importante detalle. Hechos capítulo 2 verso 22. Leemos la palabra de Dios acá en pantalla. Muy bien. Varios varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravilla, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y quiero leerles el verso 23, sígame con cuidado. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Oh my God. El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, estamos enfatizando algo muy importante acá. Dice, fue así como Dios expresó su amor por su pueblo, entregando su propio hijo a la muerte vergonzosa, y el hijo voluntariamente que te sufrió y que murió en humillación por sus hermanos, por sus hermanas, los miembros de la familia de Dios. Cristo muere en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, porque confirma que era totalmente humano y que, como todos nosotros haríamos, pelearíamos por la familia a la que pertenecemos. Entonces, eso es muy importante. El resultado de la muerte de Cristo es doble: el triunfo sobre Satanás, y también liberó a su pueblo del temor de la muerte. Satanás deseaba la destrucción de la creación de Dios en general. Quiero que entiendas, Satanás quiere la destrucción en general de toda la humanidad, y la del hombre en particular, Después de la caída, Satanás tuvo poder de la muerte sobre Adán y su descendiente, y utilizó la muerte como una arma contra ellos. Tenía el privilegio de venir ante Dios en el cielo para acusar a los creyentes, según lo que confirma Zacarías capítulo 3 del verso 1 al 2. Y quiero leerlo para que podamos ver cómo él hacía lo que hacía. Libro de Zacarías capítulo 3 verso 1 y 2. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ok. Verso 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio o del incendio? Hablando de que el sumo sacerdote, Zacarías lo vio ardiendo en fuego, que es una tipología, es una metáfora de que Jesús en el futuro, cuando pagara el precio del pecado de la humanidad, debería descender a las profundidades del infierno. No tengo todo el tiempo para explicarle todo eso, pero es importante. Y estaba listo para poner en acción el veredicto pronunciado sobre el culpable y destruir al hombre por completo, que estaba condenado a la muerte. Entonces, él había sido asesinado desde el principio, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, y lo ponemos en pantalla para que ustedes me puedan seguir. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Marque esa palabra
ese detalle importante. Ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa palabra que quiere decir él ha sido homicida desde el principio es que desde el principio de la creación, Satanás, aleluya, mató la eternidad de Adán y Eva utilizando la muerte, separándolos de la presencia de Dios. Entonces, es importante que entendamos este detalle. Él deseaba la muerte del hombre y de la mujer en el sentido más pleno de la palabra. La muerte física, pero también la muerte espiritual, para que haya una separación de Dios y el hombre. Él deseaba servir como ángel de la muerte, blandiendo el poder de la muerte. En otra palabra, recuerden lo que les he enseñado. Satanás no tenía el poder sobre la muerte en el principio. Ese poder se lo otorga cuando Adán y Eva conceden la autoridad adámica a Satanás. Entonces es importante que entendamos. Y usted me dirá, pero pastor, ¿y entonces cuál era el rol? ¿Cuál es el rol de Satanás? Bueno, él tienta a la persona para que las personas cometan transgresión de la ley y activen la muerte. Y entonces la muerte venía siendo como el utensilio que Satanás estaba usando para crear separación del hombre. Sin embargo, no fue Satanás, sino Dios quien pronunció la maldición de la muerte sobre la raza humana cuando Adán y Eva cayeron en pecado. En otra palabra, la maldición generacional que se ha venido manifestando desde Adán nunca fue pronunciada por Satanás. ¿Okay? Esa maldición fue pronunciada por Dios. El día que comas del árbol ciertamente morirá. Esa era la maldición que Dios había proclamado. Entonces, Satanás, que es un ángel creado por Dios, no es más que un siervo de Dios. Sin el permiso de Dios, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Entonces, Jesús, que es el Hijo de Dios, estaba presente en la creación, ya que fue por medio de él que Dios hizo a todo el universo, según lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice en pantalla. Dice lo siguiente: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, solo él era capaz, y quiero que entiendan eso, solo era capaz de destruir a Satanás y podía hacerlo mediante su muerte en la cruz. Vale decir que Jesús derrotó a Satanás utilizando el arma de la muerte. En otra palabra, si Satanás tentó a Adán y a Eva para que activaran la ley, ¿okay?, y provocaran la muerte humana, Cristo también tenía que activar la muerte para rescatar a la humanidad. Entonces, eso es un punto muy importante que debemos de enfatizar. ¿Okay? Jesús pagó el castigo del pecado dando su vida y nos libró de la maldición de la muerte. Y al pagar esta penalidad por nosotros, Jesús quitó el arma de la muerte de las manos de Satanás y Jesús quitó el temor de la muerte. Entonces, ojo, con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aleluya, le quitó el alma que Satanás estaba usando, el aguijón que Satanás estaba usando para afligir la humanidad. Ojo, y no tan solo le quitó, lo desarmó, sino que también quitó el temor de aquellos que somos hijos de Dios, quitó el temor de la muerte, que era básicamente el efecto, ¿verdad?, que hacía en el corazón de la humanidad al saber que no había una forma de escapatoria. Punto D. Por supuesto, todos los hombres mueren, inclusive los creyentes, por lo que pareciera que Satanás todavía gobierna soberanamente. Sin embargo, la maldición de Dios ya no pesa sobre la familia de Dios, puesto que Jesús la quitó de en medio. Voy a volver a repetir eso porque eso está muy poderoso. La maldición de Dios, cuando Dios dijo, cuando comieren del árbol ciertamente morirán, esa es la maldición de Dios, ¿ok?, que había sido activada por causa del pecado. La maldición de Dios ya no pesa sobre la familia de Dios, puesto que Jesús la quitó de en medio. Y todos aquellos que son parte del pueblo de Dios ya no le temen más a la muerte, porque están libres de la esclavitud de la muerte. Sabemos que nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 38. Aleluya, muchas gracias a todos los que se están conectando y compartiendo. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice Pablo. Qué tremendo esto. Aleluya, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Así que ya no tienes que temer a la muerte, ya no tienes que aceptar, ¿verdad?, la muerte, sino entender que la sangre de Cristo te ha liberado de ese efecto, ¿verdad?, de conciencia. En contraposición a esto, todos aquellos que no conocen a Jesús como el Señor y Salvador enfrentan la muerte eterna y por consiguiente permanecen eternamente sometidos a la esclavitud. Solamente Jesús libra al hombre y la mujer de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Esa es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La muerte ha perdido su poder y su efecto. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la muerte perdió su poder y su efecto. Y al pasar por los portales de la muerte, que algún día vamos a hablar de eso, por los portales de la muerte, el cristiano no entra o no irá al infierno, sino al cielo. Puesto que en el cuerpo humano de Jesús fue resucitado, el cuerpo de los creyentes resurgirá también de la tumba en el último día. El creyente conoce las palabras de Jesús: estuve muerto y aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. En el libro de Apocalipsis confirma que al Jesús pagar la paga del pecado en la crucifixión, ¿verdad?, Él tiene la llave, Él posee la llave del infierno y de la muerte. Acá podemos ver lo siguiente: y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Escuchó eso? Qué interesante. Entonces, las llaves que tenía Satanás, que habían sido entregadas por Adán y Eva, Jesucristo, utilizando la muerte, a través de la muerte, pudo atravesar los portales de la muerte para romper el poder del pecado y de la muerte y retornar las llaves, aleluya, las llaves al poder de Dios. Entonces, qué fascinante lo que estamos viendo, qué interesante lo que estamos viendo. Vamos a ir al versículo 16, ¿ok? Hebreos capítulo 2, verso 16. Siga conmigo porque esto está cada vez mejor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, vayan viendo qué interesante. Primero dice que él participó como nosotros, de carne y de sangre, 100% humano, es parte de nuestra familia. Ahora el escritor de los Hebreos dice que por consiguiente no es a los ángeles que él ayuda, sino a los descendientes de Abraham. El escritor de los Hebreos lleva ahora un discurso en cuanto a la superioridad de Jesús sobre los ángeles y dice hacia una conclusión. Lo hace apelando a una verdad incontroversible. Jesús no redime a los ángeles, sino a los descendientes espirituales del padre de los creyentes, en este caso Abraham. Debe de entenderse que obviamente el nombre de Abraham significa que todos los que ponen su fe en Jesús son descendientes de Abraham. La traducción del versículo varían a causa del verbo principal de la oración. Por ejemplo, en la Septuaginta hay una traducción en la King James que dice lo siguiente: porque verdaderamente él no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre sí la simiente de Abraham. Hay otra traducción, la Biblia Jerusalén, dice lo siguiente: por consiguiente, no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham. Hay otra traducción que le llama la Nueva Biblia Española. Por su parte dice lo siguiente: porque no es a los ángeles, está claro, a los que él le extiende la mano, sino a los hijos de Abraham. Entonces, es importante que vayamos viendo ese detalle. Si Jesús hubiese sido un ángel, es de esperarse que vendría a la ayuda de sus compañeros los ángeles. Pero en vez de ello, él ayuda a los hombres, dando con ello una generosa prueba de su identidad. Gloria a Dios. Como Dios hombre, él ha venido a ayudar a los hijos espirituales de Abraham, porque se ha identificado con ellos. Jesús no es el autor de la salvación de los ángeles, sino la salvación de los descendientes de Abraham, y ellos reciben en efecto su ayuda. Entonces, vayan viendo qué interesante. Jesús no es un ángel. Jesús era 100% hombre. Ahora, si ustedes están viendo la imagen de que Dios está recalcando acá, junto con el escritor de los Hebreos, es que Jesús no rescató a los ángeles. Cuando los ángeles desobedecieron a Dios, ¿verdad?, no hubo salvación para esos ángeles que se rebelaron contra Dios, porque esa no es la imagen que él tiene.
Entonces, ¿cuál es la imagen que él tiene? La imagen del Hijo. La imagen que tú y yo tenemos, la semejanza que tú y yo tenemos. Y es por eso que él tiene que venir a ayudarnos. El verso 17, miren qué interesante, esto está cada vez mejor y al final vamos a tomar preguntas y respuestas de esto. Por lo cual debería de ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En otra palabra, él dice, el escritor de los Hebreos está diciendo que si Jesús no hubiese participado de sangre y de carne, no hubiese tenido dos importantes características: misericordioso y fiel sumo sacerdote en cuanto a Dios se refiere. Entonces es importante que veamos este detalle que estamos viendo en ese texto. Este versículo del escritor de los Hebreos explica la necesidad de la identificación de Cristo con el hombre. Para poder ser la ayuda del hombre pecador, Jesús necesitaba ser como sus hermanos en todas las cosas, menos en una. Pastor, ¿en qué cosa Jesús no era semejante a nosotros? En el pecado. Y él fue librado del pecado. Esa identificación total era necesaria. Él se encontraba bajo la divina obligación de ser como sus hermanos biológicos. En cierto sentido, el escritor de los Hebreos se repite, ya que anteriormente, en este mismo capítulo 2, había introducido la noción de la identificación de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 9, va a aparecer en pantalla, usted lo lea conmigo allí en casita. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Hay otro texto fascinante que debemos de leer que comprueba la naturaleza humana de Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Otro texto importante, el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, qué poderoso lo que estamos apreciando acá. Pero ahora él muestra que Jesús debía de hacerse hombre para asumir su papel de misericordioso y de fiel sumo sacerdote. ¿Okay? Es cierto que él era el Hijo de Dios, pero también es cierto que él representará como sumo sacerdote a todos aquellos que confíen en él por medio de la fe. Entonces, este versículo y el término sumo sacerdote aparecen por primera vez en Hebreos. En ningún otro libro del Nuevo Testamento es descrito Jesús como el sumo sacerdote. Únicamente en Hebreos la doctrina del sumo sacerdote o el sacerdocio de Jesús es desarrollada plenamente. Y vamos a ver acá unos detalles importantes. En el libro de Hebreos capítulo 2 verso 17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18, aquí está en su pantalla. Puesto que en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otro texto importante que confirma la naturaleza física, la misericordia y la fidelidad de Cristo. Hebreos capítulo 3 verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, ojo, y al sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Otro texto que confirma lo que estamos diciendo, Hebreos 4 verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ojo a esto. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otro texto importante, Hebreos capítulo 5 del verso 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presentase ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad.
por causa de ella debe ofrecerse por los pecados, tanto por lo de sí mismo como también por lo del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está hablando de que en el sacerdocio levítico, el sumo sacerdote debía de presentar sus pecados no solamente por el pueblo, sino también por él mismo. Verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo: tú eres mi hijo y yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, hay una distinción entre el sacerdocio levítico y el orden de Melquisedec. Hay una distinción. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue ofrecido a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí lo que quiero enfatizar es que el sacerdocio de Cristo es lo que se conoce según el orden de Melquisedec, y también teníamos la otra orden de Aarón que estaba en el Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos 6, verso 20 dice lo siguiente: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es la diferencia, ¿ok? Hebreos 7, del verso 14 al 19. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. No te detalla esto, él no está hablando de los sacerdotes que nacieron de la tribu de Leví, desde Aarón hasta los días de Juan el Bautista, los tiempos de Caifás. Todos ellos vinieron del sacerdocio arónico. Pero note ese detalle, el verso 14. Por cuanto manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Si él iba a ser el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes salían de la tribu de Leví, por el pago que prestó Abraham a Melquisedec, ¿por qué ahora enfatiza el escritor de los Hebreos la diferencia de que Cristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio? Y eso es aún más manifiesto. Si aún la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Recuerden que Melquisedec no tenía principio de día ni tenía final de días. Tenía que ser semejante a él, puesto que da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Eso está sobrenatural. Eso está profundo. Quiero brincar rapidito al verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Continúa diciendo que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes. Vayan viendo la diferencia del sacerdocio arónico, Caifás hacia atrás, de ofrecer el primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pecado del pueblo. Porque dice acá, porque eso lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Note esa palabra. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, esos son detalles que nosotros debemos de ir apreciando. La diferencia del sacerdocio de Cristo, y me van a ver en unos minutos, pastor, no te vemos. Quiero que vayamos apreciando que vamos a decir, el sacerdocio de Cristo era según el orden de Melquisedec, pero el sacerdocio arónico no era efectivo. ¿Por qué no era efectivo? Porque la muerte todavía estaba activa. La muerte era activada por la ley. Entonces, la ley no estaba diseñada para lidiar con la muerte. Ahora, Cristo, que es un sacerdote diferente, que tiene la vida eterna, es el verbo hecho carne, no tiene principio de día ni de fin. Quiero que entiendan qué importante esto. Entonces, podemos ver que él era ese sumo sacerdote que podía lidiar con la muerte. ¿Ok? Vamos a ver otro detalle más acá interesante en pantalla.
Hebreos 8 del verso 1, quiero leer el verso 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. My God. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que se levantó, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es la figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, verso 6, pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Versos 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, amados embajadores que me están apreciando en todo el mundo, esto es importante que lo entendamos. Otro punto importante que quiero establecer, Hebreos 9 del verso 11 al 28. Sígame por favor. Aquí estoy. All right, vámonos a examinar este texto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, oiga este detalle que interesante, y no por la sangre de machos cabríos ni por la de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las semejanzas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Continúa. Porque donde hay un testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, puesto no es válido entre tanto que el testador vive. En otra palabra, cuando Moisés entregó los 10 mandamientos para que ese testamento fuera válido, Moisés tenía que morir, pero él no murió. El que murió fue un animalito, una cabra, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa diciendo, donde ni aún el primer pacto fue constituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. Noten este detalle. Moisés tomó agua, para los embajadores que me van viendo, con agua, con lana escarlata e hisopo, que era una especie de rama, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esa es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el tabernáculo hecho de mano, figura del venidero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está escrito, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Verso 28, que es nuestro último texto. Y también Cristo fue ofrecido una sola vez y para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, wow, qué poderoso lo que hemos estado viendo en este libro de los Hebreos, así rapidito. Entonces, el escritor de los Hebreos centra nuestra atención en dos características que aparecen en el sumo sacerdote Jesús, que es la misericordia y la fidelidad. Quiero recordarles este texto acá en Primera de Hebreos 7:26. Por favor, síganme con cuidado. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. ¿Ok? Es importante que vayamos viendo ese detalle. Entonces, un punto que quiero establecer. El adjetivo misericordioso aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una vez en la bienaventuranza, por ejemplo, cuando Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Eso está en Mateo capítulo 5, verso 7. Y la otra vez que aparece es en Hebreo capítulo 2, verso 17, que es el texto que estamos analizando. En Mateo leemos que la misericordia es algo que el hombre debe de tener por el hombre. ¿Escuchó eso? La misericordia es dada de hombre a hombre. A quienes la practican se le promete la misericordia de Dios. Pero en el libro de Hebreos 2:17 a Jesús se le describe como aquel sumo sacerdote que representa al hombre ante Dios, que aparta la ira de Dios, que sana a los transidos de dolor, que levanta a los caídos y que ministra a las necesidades de su pueblo. Entonces, otro punto importante, mientras que la misericordia se dirige de hombre a hombre, la fidelidad se dirige hacia Dios. Jesús, en un fiel sumo sacerdocio, ¿verdad?, al servicio de Dios. Observe que la palabra fiel tiene en realidad 2 significados. Número 1, una persona fiel es el cumplimiento de sus deberes y es digno de la confianza de las personas que se fían de él. Lo habitual es que ambos significados fuesen fusionados. Tras destacar estas 2 características del sacerdocio de Jesús, el escritor menciona el propósito debido del sumo sacerdocio. Él expiará los pecados de su pueblo. El término expiación es el carácter teológico y tiene un profundo significado, a veces explicado por medio de otros quizá más difíciles, tales como la propiciación o la reconciliación. En el original, en la palabra en inglés tiene la palabra atonement, que no tiene la misma profundidad que tiene en el español y ni siquiera plenamente en el griego. Reúne conceptos como atone, que quiere decir la unificación, y de su posterior desarrollo hacia atone, quiere decir pagar la culpa de alguien. Por el original en el griego, según el contexto, los traductores usan a veces la palabra expiación o usan la palabra propiciación y a veces la palabra reconciliación. Entonces, en el contexto de los hebreos, la palabra expiación significa que Jesús, nuestro sumo sacerdote, logró la paz entre Dios y el hombre. La ira de Dios estaba dirigida hacia el hombre a causa de su pecado. Y el hombre, por causa de su pecado, se encontraba alejado de la presencia de Dios. Jesús se hizo sumo sacerdote, y así como sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación en el lugar santísimo y salpicaba la sangre, ¿verdad?, de los animales, primeramente por sí mismo y luego por lo del pueblo, para supuestamente quitar, literalmente, o cubrir el pecado del pueblo. Del mismo modo, Jesús se ofrendó a sí mismo. Él no tomó la sangre de vaca ni de becerro, etcétera. Él se ofreció a sí mismo para que el derramamiento de su sangre cubriese nuestros pecados. Yo aquí quiero decir algo muy importante. En el Antiguo Testamento, cuando el servicio arónico presentaba la ofrenda, esa ofrenda cubría el pecado del pueblo. Pero cuando Cristo se ofreció a sí mismo con esa sangre eterna, con esa sangre preciosa, sin mancha, esa sangre no cubrió el pecado, esa sangre eliminó el pecado. Eso fue así, como dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que somos absueltos,
que a través de la sangre de Cristo somos perdonados, que a través de la sangre de Cristo somos restaurados. Y en la palabra de Pablo, que son más claras que eso, dice: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el libro de Romanos 5, verso 1. Lo maravilloso de todo, embajadores que me están viendo, es que el hecho de la reconciliación fue Dios mismo. El que inició la restauración entre Dios y el hombre no fue el hombre hacia Dios. Fue Dios que puso, gloria a Dios, el primer paso para la reconciliación, la restauración. Fue Dios que puso la iniciativa para restaurar esa relación. Dios, aunque airado por el pecado del hombre, designó a su Hijo para ser sumo sacerdote y sacrificio a fin de quitar el pecado por su muerte en la cruz. Así es. Entonces, por medio de Cristo es restaurada la relación con Dios y el hombre. Porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Cuanto más ahora, una vez reconciliados, seremos salvados por medio de su vida. Eso quiero leerlo porque eso es impresionante lo que Pablo está estableciendo como principio. Acá dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, amados embajadores que están estudiando conmigo, ¿verdad? Escuchando conmigo. Si Dios te amó cuando estabas perdido, si Dios te amó cuando estabas en la droga, en el alcohol, cuando estabas en la calle, si Dios te amó y puso la iniciativa de enviar a su Hijo a la cruz, ¿cuánto más Dios te amará a ti, embajador y embajadora que me estás viendo, ahora que estás en Cristo? ¿No te dará Dios todas las cosas? Absolutamente que sí. Y entonces vamos a entrar en nuestro último texto, Hebreos capítulo 2, aleluya, verso 18, y con ese texto vamos a cerrar, ¿ok? Dice la palabra de Dios: puesto que en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él mismo sufrió cuando fue tentado, Él puede ayudar a los que son tentados, dice otra versión. Entonces, es importante que vayamos viendo eso. El que la humanidad de Jesús es genuina puede demostrarse claramente, dice el escritor de los Hebreos, porque el hecho de que Cristo fue tentado, Él experimentó personalmente el poder del pecado cuando Satanás lo enfrentó y cuando la debilidad de nuestra naturaleza humana se hizo evidente. Jesús experimentó hambre como cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Él tuvo sed como cuando pidió agua a la mujer samaritana en el pozo de la boca de Jacob. También vimos que tuvo cansancio cuando se durmió en medio de la tormenta que azotaba el mar de Galilea. Y también sintió pena, sintió tristeza cuando lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. En esa función, el sumo sacerdote, y mediante su obra de sacrificio, Jesús quitó la maldición de Dios que pesaba sobre el hombre. A causa del perdón de los pecados, el amor de Dios fluye libremente hacia los redimidos. Y Jesús está pronto a ayudar a su creación. Los que son tentados pueden sentir el apoyo activo de Jesús en medio de la tentación y en medio de la prueba. Pueden esperar una comprensión de Jesús nada menos que perfecta, ya que Él mismo, aleluya, sufrió cuando fue tentado. Por supuesto, Jesús no compartió con nosotros la experiencia del pecado. En vez de ello, por su impecabilidad, Jesús experimentó totalmente la intensidad de la tentación. Entonces, aunque Él no pecó, porque fue hecho semejante a nosotros en todo menos en una cosa, que es el pecado, Jesús experimentó totalmente la intensidad de esa tentación cuando fue tentado por Satanás. Entonces, Él puede y está dispuesto a ayudarnos a oponernos al poder del pecado y de la tentación. Cristo te puede empoderar para romper el poder del pecado y de la tentación. Como Él le dijo a la pecadora en la casa de Simón el fariseo: tus pecados están perdonados. Quiero leerlo porque es importante. Lucas 7, verso 48. Ustedes recordarán que la hermana de Lázaro, María, se metió en la reunión de la casa de Simón el fariseo. Y dice acá
lo siguiente. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y quiero leerle acá también el verso 50 porque es importante. Verso 50 dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces vayan viendo que no solamente él alude que él fue el pago o que iba a pagar la deuda que ella no podía pagar, sino que también menciona la palabra paz, que indica que hay una relación establecida entre esta mujer y Dios. Así de la misma manera Jesús nos demuestra su misericordia, su paz y su amor. Él es nuestro compasivo sumo sacerdote. Diga conmigo amén a eso en el chat. Entonces, ¿cuáles son las condiciones doctrinales que podemos ir viendo acá? Y básicamente ya terminé, así que permítanme darle un resumen a todos los que van a ver el replay. Número 1, ahora que el príncipe de este mundo será echado fuera. Si Jesús, nuestro sumo sacerdote, se manifestó en la tierra, quiere decir que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dijo Jesús cuando predijo su muerte después de su entrada triunfal a Jerusalén el domingo de Ramos. Vamos a leerlo en Juan capítulo 12, verso 31. Lo pueden ver en pantalla conmigo y léelo también. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Wow, qué interesante esto. Gloria a Dios. Otro punto importante. Jesús se hizo totalmente humano como sus hermanos. ¿Entiende esto? Si usted recibe a Cristo, si recibe su nombre, si acepta lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario y que Dios lo resucitó para tu justificación, si usted cree eso, quiero que sepa que usted es biológicamente hermano de Cristo. Y tengo buena noticia, Él no se avergüenza de llamarte su hermano, aunque siguió siendo el Hijo de Dios. Aunque siguió siendo el Hijo de Dios, formuló esta doctrina, ¿verdad? Es importante que entendamos que Anastasio formuló esta doctrina en forma de credo, o sea, estableció este punto importante. Otro punto importante. Así que la fe ortodoxa es la que creamos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios, pero también es hombre. Otro punto importante. Él es Dios de la sustancia del Padre. Jesús es Dios, la sustancia del Padre, engendrado antes de los tiempos, y es el hombre de la sustancia de la madre, nacido en el tiempo. Pastor, dale rewind a eso, me perdiste. Él es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los tiempos, o sea, en la eternidad, pero también Él es el hombre de la sustancia de la mujer, nacido en el tiempo. O sea, que Él no solamente tenía que cargar la eternidad, la vida eterna, pero también tenía que estar en el tiempo. Otro punto importante, perfecto Dios y perfecto hombre. Jesús es perfecto Dios y perfecto hombre. Muchas religiones tienen problemas con esta realidad, pero esta es la verdad, ¿ok? Dicho por los testigos que estuvieron con Jesús. Perfecto Dios y perfecto hombre, teniendo un alma racional y carne totalmente humana. Otro punto importante, igual al Padre según la deidad, igual al Padre según la deidad e inferior al Padre según la humanidad que Él portaba. Otro punto importante, quien y si bien es Dios y hombre, no obstante no es dos, sino uno solo. Cristo con el Padre es uno solo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es uno solo, sin duda. Quiero leer acá Hebreos capítulo 2, verso 17, muy importante que lo leamos. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, es importante que entendamos que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, para poder llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Otro punto importante en Hebreos 5, verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces es importante que entendamos que él fue designado por Dios para ser sumo sacerdote. Después de que Jesús, gloria a Dios, hubo entrado en el santuario interior, él fue hecho sumo sacerdote para siempre, según lo que dice Hebreos 6, 20.
Entonces, hermanos en Cristo, mis amados embajadores que se han conectado, hemos dado sin duda, un pincelazo a este capítulo 2 que comprueba no solamente la humanidad de Cristo, sino que también nos habla de la veracidad y también de la urgencia del mensaje de que Cristo sea representado correctamente. Entonces, como resumen del capítulo 2, hemos aprendido que la epístola de los Hebreos se caracteriza por su enseñanza, pero también por su exhortación pastoral. El escritor y maestro, pero también es pastor. Como su supervisor espiritual, él constantemente exhorta a los lectores a escuchar atentamente y obedientemente la palabra de Dios. Demuestra una genuina preocupación por el bienestar espiritual de los destinatarios de la carta. Otro punto importante que vemos en el capítulo 2. Quizá uno de aquellos lectores le hayan preguntado si Jesús era el divino Hijo de Dios. No conoce la naturaleza humana. Entonces, la respuesta es dada en forma de una extensa cita tomada del Salmo capítulo 8, ¿verdad? Jesús fue hecho un poco menor o inferior a los ángeles. Y ya hemos definido a qué se refiere con un poco menor. No está refiriéndose a que no tiene poder como los ángeles. Está hablando de que su asignación era totalmente diferente a la de los ángeles. ¿Ok? Los ángeles sirven a la creación. Cristo vino a servir a Dios. Entonces es importante que entendamos la diferencia. Pero ahora, a causa de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús, está coronado con gloria y honor. Jesús cumplió las palabras del Salmo 8 y por medio de dicho cumplimiento ha obtenido la salvación para su pueblo. Ningún ángel podía haber cumplido la tarea que Jesús ha llevado a cabo, gustando la muerte por todos. Él es uno con sus hermanos, puesto que juntos constituían la familia de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y verdaderamente humano, y se identifica plenamente con sus hermanos. A causa de su identificación, Jesús ha llegado a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote al servicio de Dios. Él libra a su pueblo del pecado y permanece junto a aquellos en los momentos de prueba y también de tentación. Jesús extiende íntimamente a los problemas que enfrentan los creyentes. Al mismo tiempo, Él es compasivo. Es cierto que sufre tentaciones, es cierto que sufre pruebas, pero Jesús estará allí para asistirte, porque Jesús comprende, es compasivo. Él te comprende de manera clara y perfecta. ¿Ok? Eso es muy importante que entendamos que Dios tiene, vamos a decir, una vista correcta sobre nosotros. Él sabe lo que tú y yo pasamos porque Él vio lo que su Hijo pasó. Entonces es importante que vayamos estableciendo estos puntos en el capítulo 2 de los Hebreos. Y quiero ver los comentarios acá. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que se han podido conectar, a todos los que han gustado, ¿verdad?, de este repaso, aleluya, de las enseñanzas que recibimos en la embajada. Son muy peculiares, son muy profundas y estamos muy contentos por todos los que se han conectado y los que van a ver el replay, porque sé que hay muchas personas que están trabajando y quizás no lo puedan ver o no lo puedan escuchar. Pero este ha sido el repaso del capítulo 2, así que quiero simplemente recordarles que para el próximo miércoles estaremos hablando, ¿ok? Ya vimos que en el capítulo 1 hablamos de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Vimos también la humanidad de Cristo. Y ahora en el capítulo 3 vamos a ver la superioridad de Jesús sobre Moisés. O sea, no se pueden perder esta pincelada. Es única, es sobrenatural lo que Dios nos está presentando a través de su palabra. Y quiero instarle que el escritor de los Hebreos, obviamente, viendo la urgencia de los tiempos, ¿verdad?, nos insta a que permanezcamos encendidos en la presencia de Dios. Hermano, yo no sé si te ha llegado el desaliento o el desánimo, pero quiero que entiendas que puedes levantarte, que puedes hacer las cosas diferentes, que el Espíritu Santo está allí para asistirte y ayudarte y fortalecerte de la misma forma que ayudó a Jesús a través de los problemas de esta vida. Entonces es importante que tengas eso pendiente. Estaremos hablando de una comparación entre Jesús y Moisés. Vamos a ver una advertencia contra la incredulidad, que ustedes están viendo que los tiempos que estamos viviendo, las personas han dejado de creer en la palabra. Y eso es notable porque ya la gente no cree que es importante
escuchar la palabra de Dios, se quedan en casa, no van a los servicios, no estudian la palabra. Eso te dice a ti la incredulidad que la gente tiene con la palabra de Dios. Pero yo creo que hay un remanente fiel, esos que están conectados ahora, hay un remanente fiel que dice, mira, yo voy a ponerle la atención a la palabra, porque el escritor de los Hebreos dice, y quiero leérselo ya para cerrar esto porque es importante. Pero el mismo escritor de los Hebreos confirma esto que le estoy diciendo y dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, y quiero brincar rápidamente al capítulo 2, verso 1, dice, por tanto, embajadores que me están escuchando, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, si hay un tiempo al que nosotros le tenemos que prestar la debida atención a la palabra de Dios, es ahora. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos fueron otorgados por ángeles, ¿ok? Y Dios, a pesar de que fue dada por ángeles, ustedes vieron que los hijos de Israel no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto más nosotros? Dios no nos está hablando a través de un ángel. Dios no está hablando a través del heredero de todo, a través de su hijo. Entonces, eso te dice que el mensaje ahora, imagínate, si Sodoma y Gomorra, cuando Abraham fue visitado por los ángeles, recibió fuego del cielo, dado un mensaje a través de ángeles, los ángeles se le aparecieron a Abraham y le dijeron, Abraham, mira, vamos a destruir una ciudad porque no han honrado a Dios. Y si eso ocurrió con ángeles, ¿qué usted piensa que va a ocurrir si usted rechaza al heredero, al hijo, al representante, a la imagen perfecta de Dios? ¿Qué se cree que va a pasar? Entonces, eso te tiene que crear la urgencia. Eso te tiene que crear, yo tengo que ponerle atención a la palabra de Dios. Y eso es lo que el escritor de los Hebreos quiere que entendamos. Yo no quiero quedarme en la tribulación. Yo quiero irme con Cristo. Y sabemos que Cristo está a la puerta. Y yo sé que usted también se quiere ir con Cristo, ¿ok? Pero uno tiene que poner cosas claras, ¿verdad? Así que Dios bendiga a todos los que se han conectado, ¿verdad? A todos los que se han disfrutado de este manjar espiritual. Estoy viendo los comentarios. Saludos, pastor. También gracias por su tiempo. Estoy viendo los corazones, estoy viendo las llamas, estoy viendo los likes, estoy viendo todos los corazones que nos envían. Gracias a los que han compartido esta reflexión. Dios bendiga a Ivette Sabreda. Dios bendiga a Susan Izquierdo. Dios bendiga a Sasha, que está conectada. María Citrón, que estamos orando por ti, María. Elaine está conectada. Caridad está conectada. Jerica está conectada. Y todos los que se van a conectar en el replay, todos los que son anónimos, la líder Nicole está conectada, y todos los que se están conectando, ¿verdad? De la casa, todos los hijos de embajada, espero que hayan disfrutado de este manjar espiritual. Y yo creo que, aparte de los miércoles, quiero tomarme el tiempo para dar este tipo de review, porque me encanta, me da vida, y yo sé que a ustedes también. Okay. A pesar de que lo damos los miércoles, podemos dar este review de vez en cuando a través de las redes sociales. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Quería contestar algunas preguntas, pero no veo ninguna en el chat. No veo ninguna en el chat. No veo ninguna pregunta acá sobre la humanidad de Cristo. Hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido que los ángeles, a pesar de que hay principados, y ustedes saben que un principado es un ángel que ha sido asignado por Dios para un territorio particular. Hemos aprendido que los ángeles no tienen herencia. Y como no tienen herencia, no hay una sola parte en la tierra, en el globo terráqueo, que le pertenezca a un ángel. Toda la tierra le pertenece solamente a los herederos de Dios, a los que son hijos de Dios. Entonces, aprendimos también que hay una diferencia entre Cristo y los ángeles. Aprendimos que hay una clara diferencia entre Adán, el primer Adán, y los ángeles. O sea, hemos aprendido sin número muchísimas cosas profundas e interesantes. Hemos aprendido que Satanás no tiene el poder para maldecir a nadie, que el que maldice es Dios. Y esa maldición se activa cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios. O sea, hay que aprender todos esos detalles. Gloria sea el nombre del Señor. Hemos aprendido tantas cosas profundas e interesantes. Dios bendiga a Paola, Kairos, Dios te bendiga. Francia, Dios te bendiga. Y todos los que se están conectando. Que el Señor les bendiga en gran manera.
ese ha sido su servidor, el pastor y profeta Christopher Jiménez. Y si Dios lo permite, nos estaremos conectando más frecuente. Manténgase conectado. Si estás en el área, visita la Embajada de Cristo. No te quedes en casa. Visítanos. Estamos en avivamiento. ¿Y cómo sabemos que estamos en avivamiento? Porque ante la frialdad en la sociedad, hay un remanente que todavía dice: yo quiero más del Señor y quiero permanecer fiel a Cristo. Así que este remanente, ¿verdad? Visítenos si usted está en el área. Estamos ubicados en Nicholasville. La dirección de nuestra iglesia es 315 North 2nd Street Drive, North 2nd Street, aquí en Nicholasville. Así que acompáñanos todos los domingos a las 3 de la tarde, los miércoles a las 7 de la noche. De hecho, creo que lo puedo poner acá. Muy bien, puedo poner acá. Ustedes pueden ver todos los miércoles los estudios bíblicos a las 7 p.m. de la noche. Todos los viernes, atención, a los que son atalayas, a los que son intercesores, a los que han aprendido, ¿verdad?, que tienen que mantener una vida de oración. Todos los viernes a las 11 p.m. de la noche, el día de mañana, estaremos orando, intercediendo. Y el domingo acompáñenos en nuestro servicio de avivamiento. Así que no se quede en casa, no deje que le cuenten. Hay una palabra de Dios para usted y su familia. Así que ya lo saben, que el Señor le bendiga a todos. Que el Señor le guarde, que el Señor le proteja en estos tiempos difíciles. Que Dios le bendiga y que tengan un excelente día. Shalom a todos. Que el Señor le bendiga a todos. Aleluya. Es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todos, alabanle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la verdad. Jesús, nos fuimos.